Señores estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, agradeciendo de antemano a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más sobre nuestro curso de Economía para no economistas. Bueno, simplemente deseo presentarme. Soy el economista Carlos Huaypa, quien prácticamente es docente a cargo que venimos trabajando desde el anterior mes respecto a la materia del curso de Economía para no economistas, ¿no? Bueno, para empezar de una vez, el día de hoy vamos a abordar un tema un tanto complicado, pero a la vez principal, que es acerca del crecimiento económico, ¿no? Y para ello, por favor, les voy a pedir mucha atención, ya que vamos a abordar ligeramente, ¿no? Vamos a abordar muy ligeramente un modelo que es llamado el modelo de Solo, ¿ya? De antemano les comento de que no vamos a poder desarrollar o describir todo el modelo porque recordemos que este modelo ha sido de repente pieza para que el autor Solon pueda ganar el premio Nobel en economía, así que por ende es muy complejo el modelo y es muy largo en este asunto, ¿no? Pero lo que vamos a interesar principalmente son qué aspectos de este modelo nos es útil para poder entender acerca de qué es el crecimiento económico y cómo es que nosotros, a pesar que no seamos economistas, podemos, en este caso, entender ciertos aspectos esenciales de la economía. ¿Ok? Empezamos de una vez, por favor. Vamos a empezar primero visualizando, ¿no? Aquí podemos observar, en este caso una información elaborada en el 2015 por el Fondo Monetario Internacional, el cual establece, ¿no?, el tema del PBI per cápita. Podemos visualizar por el tema de los colores que para este caso se hace como una segmentación respecto a la cantidad del PBI per cápita que reciben o que se desarrollan en los distintos países del mundo, ¿no? Simplemente recordarles, el término per cápita estrictamente hace referencia a un escenario en donde el total de la producción, que viene a ser representado por el PBI, ¿verdad?, es dividido por la totalidad de la población, ¿no? Es decir, imaginemos, ¿no? Si el PBI en un país X es de 100 soles, ¿no? Y cuando contabilizamos cuánta población tiene y nos identificamos en este caso, ¿no?, que tiene, digamos, 10 personas, entonces simplemente para determinar el PBI per cápita, viene a ser de la división de 100, que es el PBI, el valor de su PBI, digamos, nacional, dividido entre la población, que sería 10, lo que me daría como resultado 10, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que 10 soles sería el PBI per cápita, ¿no?, para la población de 10 ciudadanos. Entonces, simplemente es eso el PBI, ya es la división del total del PBI nacional sobre la población. Y bueno, acá lo que podemos visualizar es, digamos, una segmentación por colores respecto a cuánto es su PBI por cada país. Porque como les he reiterado muchas veces, si nosotros queremos evaluar, ¿no? Eh, o queremos calificar o comparar, en este caso, un país respecto al otro, no hay que fijarnos mucho únicamente en el valor de su PBI, sino lo que nos ayuda bastante es poder determinar el PBI per cápita. Para ponerles un ejemplo, en este caso, país A y país B. El país A, por ejemplo, su nivel de producción, les comentaba, en términos de PBI, es de 100, ¿ya? Pero su población, vamos a imaginar que es de 50, ¿ya? 50 es su población y su producción de su PBI es de 100. Pero el país B, digamos, su producción es de 100, ¿ya? O en este caso vamos a ponerle 80, ¿ya? Para que sea menor. 80, pero su población es, digamos, de 20. Si nosotros hacemos la división del país A y del país B, identificamos de que a simple vista pareciera, si es que lo miramos desde afuera, desde términos del PBI, el país A tiene mayor PBI, que era de 100.
frente al país B que tenía solo 80. Pero cuando nosotros lo dividimos por el total de su población, nos identificamos de que el país B, ¿no?, tiene mayor PBI per cápita porque tiene menor población, frente a un PBI del país A, que es más elevado, pero como tiene mayor población, entonces a cada persona se le asigna, digamos, una tajada de la torta, por decir así, más pequeña, más delgada, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros, cuando hagamos cierto rasgo de comparación, siempre establezcamos como línea base el tema de un PBI per cápita, ¿ya? Y acá visualizamos concretamente a través de los colores, ¿no? Cómo es que los que tienen este azul, el azul más oscuro, tienen un PBI per cápita anual de mayor a $40,000 en este caso, ¿no? Que podemos visualizar concretamente para, digamos, la zona de Estados Unidos o por acá, ¿no? Concretamente, acá, por ejemplo, ya vamos indagando espacios, ya sea como que la zona europea también, ¿no? Ya tienen un porcentaje de PBI no tan elevado, obviamente, pero acá sí encontramos algunos que se asemejan, muy posiblemente sea alrededor de 30,000, ¿no? Dólares, PBI per cápita, y así progresivamente vamos encontrando. Para el caso nuestro, obviamente las economías con mayor PBI per cápita van definidos principalmente primero por Chile, ¿no? Chile tiene el mayor PBI per cápita, y así progresivamente lo encontramos ya sea Argentina, ¿no? Ojo, este es del 2015, de hecho que también hay uno, el más actualizado será pues el del 2018, 2019. De hecho que ahorita Argentina va atravesando una situación muy, pero muy preocupante. Entonces, definitivamente esta realidad no es, digamos, no es muy similar a la que hoy en día se presenta. Pero lo que más nos interesa en el caso peruano, identificamos de que para el 2015, según el Fondo Monetario Internacional, era, digamos, no menor a 10,000 en este caso, $10,000 per cápita, ¿ya? Y así, nuestros países vecinos, por ejemplo, Bolivia era de 6,000. Y respecto al tema de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay, este pequeño fragmentito, pero si lo miramos en tema de PBI bruto, nosotros tenemos mayor PBI bruto, ¿verdad? Pero como nosotros también tenemos mayor población que Uruguay, entonces en términos per cápita, Uruguay, digamos, nos saca ventaja, ¿ya? Y de igual manera también en el caso mío, por ejemplo acá, de Brasil, ¿no? Su PBI bruto, por decir así, ¿no? Es elevado, pero si lo sacamos en términos de per cápita dividido por la población, también, digamos, no se asemeja mucho de repente a una realidad que a un inicio un PBI, digamos, reflejaba, ¿no? ¿Qué más? Lo que me interesa tener en consideración para entender un poco acerca del crecimiento económico es también identificar el tema del crecimiento demográfico, porque recordemos que el crecimiento demográfico también puede, digamos, puede ser un obstáculo o también a la vez podría ser una ventaja para buscar justamente mayor crecimiento económico. Pero, digamos, a través de la historia se ha identificado de que el crecimiento demográfico, perdón, puede hacer más difícil el aumento del bienestar per cápita. Porque si este mapa, ¿no es cierto?, lo contrastamos, ¿verdad? Estos son en términos per cápita, identificamos en relación al crecimiento demográfico actual, identificamos de acuerdo a la escala de valores, ¿no? Acá de colores, que el índice de repente de incremento de la natalidad, de la tasa de natalidad, es más elevado en digamos, en el continente africano, ¿no? Estas tienen mayor propensión. Pero digamos, en la parte de Norteamérica, de Estados Unidos concretamente, acá identificamos, ¿no?, de que la tasa de natalidad ha reducido drásticamente, y lo otro ya, pues en la zona europea, que ya, sí, hasta ya está llegando a un punto un tanto preocupante, porque como que, digamos, las familias jóvenes cada vez más familias no quieren tener un hijo,
o a lo mucho pueden tener, no que puedan, sino quieren tener un hijo, ¿no? Por ciertos aspectos. Entonces, podemos contrastar estas dos imágenes concretamente, ¿ya? Y con calma nosotros podemos visualizar y identificar para este caso que el crecimiento demográfico puede hacer un tanto más difícil el aumento del bienestar per cápita. Entonces, en concreto, lo que podemos identificar es que la mayor parte de la población, en este caso, ¿no? Del planeta, vive en países subdesarrollados. Este gráfico nos muestra la distribución de la población según la renta per cápita del país, por ejemplo, ¿no? De los anteriores infografía que se le ha mostrado, se determina, mira, de que la población que vive la morada vive con alrededor de 10.000 a 20.000 dólares. ¿Ya? Sí, un promedio nada más. ¿Ok? Y representa el 61.17%. Por el otro lado, respecto al tema de la distribución de la población total, también identificamos, ¿no? Un segmento de repente un tanto que causa mucha preocupación con respecto al tema de la distribución de la producción total. ¿No se enteró? Muchos de repente han escuchado hablar respecto a que el 99% de la población vive con el 1% de la producción y el 1% de la población más rica vive con el 99% de toda la producción mundial, ¿no? Yo sé que de repente las cifras no están tan apegadas a ese porcentaje, pero eso sí de repente un poco, de repente un 80, 70%, no necesariamente es un 99%, pero sí refleja más o menos esa realidad respecto al tema de la distribución y lo otro respecto al tema de la distribución poblacional. ¿Ya? A ver, de repente ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué me va a ser útil? Bueno, principalmente el modelo de Solo respecto al tema del crecimiento económico establece principalmente que el crecimiento eh, económico hay que entenderlo como un incremento mantenido o sostenido a largo plazo del producto por persona y por trabajador, acompañado de cambios estructurales. ¿Ya? Esta definición lo puse porque de repente abre mayor abanico de posibilidades respecto a tener un conocimiento a que no solo es adecuado identificar el nivel de la producción nacional, si es que no tomamos a la par, en este caso, el nivel de crecimiento poblacional. Los que de repente siguen la sesión desde un inicio, habíamos hablado alguna vez acerca de Thomas Malthus, ¿verdad? Malthus, en este caso, establecía una curiosa frase que de repente para su época se apegaba, pero que en el tiempo no, de repente esta no tuvo efecto tal cual como él lo predecía, ¿no? Él decía de que eh, la población crece de manera exponencial mientras digamos, la posibilidad de conseguir recursos de alimentos y demás crecía de manera aritmética, ¿no? Es decir, mientras que se consiguen o se producen en el tema de los alimentos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, para él establecía de que la población crecía de manera exponencial. ¿Qué quiere decir? Que era 1, 2, luego 4, luego 8, luego 16 y así progresivamente. Esto a la par podía llegar a un tema de una escasez, ¿no? Iba a llegar a un punto en donde se iban a encontrar más población que, digamos, un alimento que pueda cubrir a todo ello. Pero obviamente esto se ha visto un tanto desfasado, ya que ha habido también, no ha tomado en cuenta de repente el elemento tecnología para poder cada vez intensificar el tema de la producción de alimentos o concretamente el tema de la agricultura o demás. Eso es un tema aparte. Pero lo interesante que de repente de ahí podemos rescatar es que ya el tema de la población causa cierto efecto respecto a los elementos, en concreto del crecimiento económico. Y hace poco les mostré, ¿no? A ustedes concretamente respecto a que
no hay que visualizar el tema del PBI tal cual, sino siempre hay que visualizar de manera per cápita, por persona, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el tema del crecimiento? Concretamente, los datos, ¿no? Establecen que la tasa de mortalidad infantil, en este caso, ahorita vamos a visualizar otro gráfico, establecen que el 20%, digamos, del quinquenal, se encuentra en los países más pobres y el 0,4% en los países más ricos, ¿ya? Eso de repente también causa cierta preocupación porque estamos hablando acerca de las tasas de la mortalidad infantil. El tema de la mortalidad tiene que, digamos, tiene que ir de la mano, obviamente, con varios elementos, ya sea de alimentación, de seguimiento, de tener mayor infraestructura o mayor política respecto a, digamos, esta realidad. Pero esto también tiene que ir a la mano con respecto acerca de la evolución del crecimiento de su economía, ¿no? Aquí hablamos de que el tema en términos de la mortalidad, el 0,4% nada más se le asigna a los países más ricos, pero a los países más pobres el 20%. A ver, otro dato curioso es el tema de la pobreza. Bueno, la pobreza está asociada con la opresión a las mujeres y a las minorías, por ejemplo. Claro, hoy en día se ha tenido un avance enorme, enorme, enorme con respecto al tema de vincular el tema de la pobreza directamente de repente con las mujeres o con los niños en concreto, ¿no? A comparación de antes. Y claro, sí, como para hacer un comentario, de repente todo esto surge a la vez también por temas de las guerras mundiales. No sé si es que ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de poder revisar alguna información o ver ciertos documentales. En el tema de las guerras, ¿no? Simplemente como para contextualizar, se sabe de que quienes directamente eran citados, ¿no? O convocados para el tema de las guerras eran pues el tema de los hombres, ¿no? Es decir, los varones en concreto tenían que ir en primera línea, si es el caso, para tener este enfrentamiento. Y obviamente en las ciudades únicamente quienes quedaban eran pues de repente los enfermos, los niños o concretamente las esposas, ¿no es cierto? Entonces, ante la demanda que existía en las fábricas de mano de obra es que también se da, ¿no? La posibilidad en ese caso de que las mujeres podrían reemplazar esos puestos que de repente los varones en ese entonces, ¿no? Ya habían fallecido o concretamente se encuentran en la guerra. Y ahí también se dio por el otro aspecto, ¿no? El tema de los niños, el que a los niños también, claro, esto ya viene de más atrás, ¿no? Pero concretamente para este caso se ha empleado directamente. Entonces, hoy en día vemos el tema de que la vinculación entre la pobreza y vinculado al tema de los niños o la mujer, de hecho que se ha superado bastante, pero aquí concretamente lo que también se ha identificado es que el tema de la opresión, es decir, en países en donde aún la mujer no tiene esa potestad o esa libertad o de repente no se predica el tema de buscar la igualdad, concretamente se dibuja ese escenario, ¿no? Muy hostil, muy oscuro respecto digamos, a estos casos en concreto. Entonces, el tema del crecimiento económico, necesariamente existe una vinculación entre la elevación del nivel de vida y la reducción de la pobreza. ¿Ya? Ahora, si es que hablamos del tema del nivel de vida, bueno, acá, por ejemplo, hay un debate muy amplio con respecto al tema de los economistas, pero en concreto lo que les puedo reducir es que el nivel de vida no necesariamente tiene que estar apegado, pues, digamos, a ciertos indicadores que de repente ciertas entidades recogen, pero que muchas veces no contrasta la realidad, ¿no? Y por el otro lado, de igual manera, el tema de la pobreza hoy en día, ya yendo a un ejemplo concreto, digamos, en nuestro país, se observa, lógicamente, digamos, un análisis de la pobreza un tanto más cuantitativa, es decir, como que apegado a un tema de que todas las personas que imaginemos, ¿no? Vamos a poner un caso, tienen al mes tienen ingresos menores a 300 soles, ¿no? Son considerados extrema pobreza. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿No? Y ha pasado en el caso nuestro, de que se desarrollaron programas sociales o demás
para poder de alguna manera, pues, ¿no? Dar un apoyo económico y supuestamente por un tiempo sacar a esa población de la pobreza, ¿no? Entonces tampoco es la manera muy idónea que digamos, ¿no? Pero bueno, esos temas lo vamos a estar revisando más adelante. Aquí lo que podemos observar concretamente es un análisis acerca de la renta y de la pobreza en el mundo, por ejemplo, para los diferentes países, ¿no? Por el lado de las abscisas encontramos en este caso el nivel de renta, ¿ya? Concretamente en términos per cápita. Y en el otro lado encontramos el tema de la pobreza, ¿no? Aquí encontramos de que Kenia, por ejemplo, ¿no es cierto?, visualiza un escenario del 60% de su población se encuentra en pobreza, pero digamos, tiene una renta per cápita concretamente muy baja, ¿no es cierto? Entonces, la comparación que podemos sacar en comparación acá Perú, por ejemplo, ¿no? Tiene alrededor de 5.000, ¿no? $5.000 en términos per cápita y para ese entonces, ¿no? Para el año 2000 tenía pues un 40% que se estaba, digamos, se encontraba en temas de la pobreza. Y nuestro querido amigo y vecino país de Chile, obviamente representaba un mayor PBI per cápita. Claro, nuevamente les reitero, esto tiene que ir apegado a un análisis no solo en términos nominales respecto al tema de la producción bruta interna del PBI, sino también al tema de su tasa de natalidad. Y cuanto más población exista, pero nuestra producción sea baja, entonces no nos conviene. Porque de repente para el caso de China en concreto, mira, acá está China, lo que se ha observado, mira, aquí estamos analizando del año 2000, entonces recordemos que China hoy en día tiene pues un PIB per cápita muy, pero muy alto, ¿no? Y también tiene una población totalmente elevada, entonces esto de hecho que China es, digamos, a comparación de los demás países, ha dado pues una evolución muy, pero muy admirada, muy a la vez un tanto arriesgada, porque también ha aplicado ciertas políticas respecto a utilizar su mano de obra, que era lo más fuerte que tenía, ¿no es cierto? Tenía mucha población para poder vincular y trasladar toda esa mano de obra y traducirlo en no solo incrementar su población, porque ojo, en China se han establecido diferentes políticas respecto al tema de tener más hijos, ¿no? Es decir, no sé si ustedes hayan escuchado de que tener un hijo, genial, si ya tienes dos hijos, ya te están aplicando ciertos impuestos. No es que te prohíban, sino ya aplican cierta política para desincentivar ese aspecto, ¿no? Entonces, pero por el otro lado también otorgan mayores espacios de empleabilidad. Entonces, la población tiene una tasa de crecimiento baja, bajísima, pero si lo podemos traducir en temas de su nivel de producción, es más elevado, ¿no? Entonces ahí ha habido una evolución bien interesante que se puede analizar. ¿Por qué en concreto entonces es importante el tema del crecimiento? ¿No? Porque cualquier factor que va a afectar el tema de la tasa de crecimiento económico a largo plazo, en cuanto en tema de la cantidad, ¿no? Tendrá un efecto enorme sobre los niveles de vida a largo plazo. Es decir, la calidad de vida obviamente tiene que estar apegado a varios otros elementos, no es que necesariamente está pegado al tema del dinero o en concreto, pero obviamente este también juega un papel importante, ¿no? Entonces, es un elemento más a sumar dentro del establecimiento de identificar el tema de la calidad de vida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la tasa de natalidad, ¿no? Del crecimiento del PBI real per cápita, para este caso de Estados Unidos, que de repente es el país que usualmente se toma como ejemplo, eh, usualmente esto se establece a través de una apertura respecto al crecimiento de su PBI, ¿no? Pero respecto también al otro lado, respecto a su tasa de natalidad, la cual, así como China, han establecido distintas políticas para que esta pues no se dispare en relación a su crecimiento en términos de PBI, ¿ya? Entonces, el modelo de Solon en concreto, lo que nosotros podemos encontrar es que, en primero, el modelo de Solon se centra principalmente en la capacidad productiva de un país,
¿ya? Eso hay que tener bien en claro. El modelo de Solon, en sí el nombre es Robert Solon, ¿ya? Que justo les comentaba que ha ganado un premio Nobel con este modelo, el cual muy ligeramente vamos a analizar, que habla acerca del estudio del crecimiento económico y por qué, en este caso, unos países crecen más que otros. En concreto, lo que busca, ¿no?, es el tema de que se encuentra o se centra en la capacidad productiva de un país. Algunos temas a considerar respecto a este modelo de Solon, lo vamos a estar analizando, es que, en primer lugar, digamos, un gran paradigma tiene que ver con el tema de ampliamente, en este caso, la formulación de políticas y que a la vez esto sirve como base en relación con la cual se comparan otras teorías de crecimiento. No es la única, ojo, existen muchos modelos para explicar el tema del crecimiento económico, pero lo estamos considerando a Solon porque de repente es el autor más recurrente que los distintos economistas lo utilizan para explicar acerca de la determinación del crecimiento económico, ¿ya? Si tienen mayor curiosidad, de hecho ustedes tienen la plataforma utilizan el buscador que mejor les convenga, analizan y tratan de revisar información respecto a este modelo de Solon. Ahora, en las primeras semanas de las exposiciones, ¿verdad? Hemos revisado distintos modelos respecto al tema del PBI, cómo calcular el PBI, ¿no? El PBI era igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿no? Más las exportaciones netas o demás. Pero en concreto para este modelo de Solon, nuevamente, por favor, les he reiterado que en economía se tienen que desarrollar ciertas premisas, ¿no? O ciertos escenarios para poder entender, digamos, el comportamiento que se va a desarrollar, ¿ya? Para este caso, para el modelo de Solon, K, en este caso, que representa el capital, no es fijo, ¿ya? Es decir, va a ser algo que va a variar. En este caso, la inversión hace crecer, en este caso, el capital, o la depreciación lo reduce, ¿ya? La L, que representaba justamente el tema de la mano de obra, ¿no? En los anteriores modelos que anteriormente se ha explicado, para este caso de Solon ya no es fija, es decir, la población lo hace crecer, ¿no es cierto? Es decir, la mano de obra innecesariamente va a estar vinculado a la tasa de natalidad. Lo otro tiene que ver con la función del consumo, en este caso se va a desarrollar de una manera más simple. No hay gasto ni impuestos en este caso, ¿ya? Solo para simplificar la presentación del modelo de Solon, en este caso podemos todavía realizar experimentos con las políticas fiscales, ¿ya? Recuerdan en los anteriores modelos el gasto y los impuestos generalmente lo hemos vinculado con el tema de las políticas fiscales, ¿no? O tributarias, en el modelo ISLM, ¿no? Si ustedes recuerdan. Respecto a las diferencias, también aquí podemos encontrar que la función de producción, ¿no? Va a estar vinculada directamente en términos agregados a que la producción va a estar en función al capital y al, digamos, a la mano de obra o a la población que se dedica a trabajar concretamente. Pero el modelo de Solon, ¿no? Establece un escenario en donde necesariamente todo tiene que estar, digamos, medido en términos per cápita, es decir, medidos en unidades de trabajo, ¿ya? Por eso, para este caso, a ver si me dejo guiar con el punterito, ¿ya? Este modelito o esta ecuación que ustedes visualizan, que de repente es lo que conocemos como una función de la producción, es decir, la función de la producción va a estar en función al capital y no a la mano de obra. ¿Qué quiere decir? De que si tú posees un capital, ¿no? Y empleas mano de obra, tú puedes producir algo. Pero el modelo de Solon únicamente lo vamos a visualizar en términos per cápita y por ende la Y, que es la función de la producción, lo vamos a dividir entre L, que representa por trabajador o por individuo en términos per cápita. Entonces, nos sale una Y minúscula, el cual va a ser entendido como la producción por trabajador. ¿Ya? Y de igual manera el capital también lo vamos a dividir entre, ¿no es cierto?, entre L y nos va a dar una K minúscula, lo que se va a entender como el capital por trabajador. Ojo, lo estamos dividiendo entre L porque nosotros en el modelo de Solon establece de que el análisis debe ser de manera
digamos, individual por trabajador en términos per cápita. Es decir, para saber este trabajador cuánto, ¿no?, me produce, o algo así, en concreto. No voy a ver toda la producción, sino en concreto, cada trabajador cuánto es su nivel de producción, ¿ya? Entonces, suponemos el tema también de los rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir? De que para todos los elementos o todos los factores de la función de la producción, vamos a considerar de que Z, que viene a estar el tema de los rendimientos, va a ser constante, ¿ya? Y esto principalmente se establece para tratar de establecer una nueva función de producción, ¿ya? Entonces, muy posiblemente sea un tanto engorroso el tema de entender los gráficos, ¿no? Está de más decirle que yo les he adjuntado todo el material del modelo de Solon. Ustedes con mayor detenimiento lo pueden visualizar desde la comodidad de sus casas, entender un poco, y es más, les he también dejado algunos ejercicios para que, obviamente ejercicios resueltos, para que ustedes también entiendan un poquito acerca de este modelo. Simplemente lo que voy a hacer es explicar de dónde sale esta nueva función de producción, ¿ya? Así es que les pido mucha paciencia, porque entiendo lógicamente que es un poquito engorroso. Ahora, en este caso, como hemos establecido que los rendimientos, es decir, van a estar constantes, se establece, ¿no?, que en este caso la producción, que es Y, como lo vamos en este caso a vincular con de manera individual por trabajador, acá recuerdan, ¿no?, nos va a dar una Y minúscula, lo que va a ser conocido como la producción por trabajador, ¿verdad? Aquí está la Y minúscula. Y de igual manera, el K sobre L representaba el capital por trabajador, ¿ya? Perfecto. Y esto encontramos, ¿no? 1 en este caso, ya que lo que hemos simplificado acá era L, concretamente. Esto nos determina que Y, es decir, ¿no?, concretamente el tema de la función, o en este caso la producción por trabajador, ¿ok? Estamos analizando nuevamente en términos per cápita, va a estar, nos va a dar una función de capital por trabajador, es una K minúscula, ¿ya? Y esto deriva, pues, en poder entender un poquito lo que les explicaba acerca de esta función de la producción, ¿ya? Y esto también lo podemos representar gráficamente, ¿no? Por el lado de las abscisas, empezamos primero, encontramos lo que se determina como el capital por trabajador, porque, ojo, es una K minúscula, ¿no es cierto? Y en este caso es una Y minúscula porque lo hemos dividido el total de la producción por trabajador, porque lo que nos interesa saber, nuevamente, reitero, no es cuánto en total se produce, sino yo quiero saber en términos individuales, cada trabajador cuánto me produce, ¿ya? Ahora, ese análisis tan simple de cuánto, digamos, cuánto me produce cada trabajador, llévenlo a un nivel más elevado, es decir, cada peruano en este caso, cuánto produce en concreto para poder desarrollar o entender el crecimiento económico. Eso es lo que se trata de buscar dentro del tema del modelo de Solo. Bueno, pero regresando al gráfico, aquí encontramos que este gráfico, en función a la producción por trabajador y el capital por trabajador que se está empleando, representa una curva, en este caso, con función, ¿no?, directa hasta cierto grado, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un capital asignado para el trabajador y este trabajador cumple, perfecto, entonces llegará un punto a que cuanto yo voy a emplear mayor capital por trabajo, esto se va a ver traducido de manera directa en la producción por trabajador, pero encontramos que esta propensión, acá esta PMQ, si ustedes recuerdan, representa la propensión marginal, en este caso, del capital, ¿verdad? Es decir, en esta funcioncita, ¿no?, de producción, la propensión marginal del capital es decreciente. ¿Qué quiere decir? De que no necesariamente el hecho de que tú cuanto más capital, en este caso, entendiendo de que el capital va a estar comprendido por ya sean bienes, tecnología o otros elementos que representen el tema de capital, no necesariamente apegado al tema de dinero, ¿ok? Son otros elementos también. Entonces va a llegar a un punto, ¿no?, un punto de quiebre en donde
esta función de producción ya se va a hacer decreciente. No va a ir pues así de manera infinita. Es como, por ejemplo, todo tiene un espacio límite. ¿Qué pasa si en una cocina, ¿no? A un inicio de apertura de un restaurante, tú tienes un solo chef y tienes 2, 3 ayudantes ahí. Trabajarán bien, pero si la clientela va aumentando, ¿no es cierto? Entonces tú vas a tener que traer otro nuevo chef para que sea a cargo o más personal, ¿verdad? Pero esto va a tener un tope porque la cocina tiene un espacio. Si tú vas a traer, imagínate, 20 chefs, teniendo esa lógica de que cuanto más cocinero tengas, más comida vas a producir porque tu clientela está aumentando, obviamente tú vas a tener ahí una limitante que va a ser el espacio. Entonces va a llegar un momento en que un chef con otro chef se van a de repente, ¿no? Ese rato discrepar sobre un plato de comida, para mí está bien, para mí está mal, que esto, que aquello, los cocineros no van a tener espacios o no va a haber las cocinas suficientes porque el espacio no permite implementar más cocinas o demás. Obviamente esto va a hacer de que a la larga, ¿no? Incrementar más capital por trabajador va a ser negativo, pues, ¿no? Si ustedes revisan y recuerdan, el tema de la función de la producción también en la primera semana habíamos hablado acerca de eso, ¿no? De los rendimientos decrecientes. Ahora, parte también para analizar un poquito, nuevamente reiterándoles de que no vamos a poder desarrollar todo el modelo, solo vamos a hacer pie en algunas partes importantes. Ustedes ya tienen ahí, pueden utilizar el buscador que deseen para entender mejor el modelo de solo. Pero por ahora podemos entender algunos aspectos, ¿no? Entonces, si es que vamos a un tema de la identidad de la contabilidad nacional, recordemos, Y, que viene a ser el tema de la producción, ¿verdad? Era igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿no es cierto? Más las exportaciones netas, ¿ya? Si ustedes recuerdan. Pero para este caso vamos a identificar de que Y, que es la producción, va a ser igual al consumo más la inversión. Para este caso, no, para este modelo no hay gasto. Es decir, el gobierno no establece, ¿no?, una determinante con respecto al nivel de la producción. Nuevamente, el modelo de Solo lo vamos a analizar siempre en términos per cápita, por favor. Entonces, para ese caso, vamos a dividir, ¿no? Acá dice, ¿no? En términos por trabajador. Entonces, vamos a dividir de igual manera a consumo sobre L, aquí está, consumo sobre L, y de igual manera a la inversión más L, lo cual nos daría unos nuevos elementos que sería C minúscula y una I minúscula. Entonces, en términos de la contabilidad nacional, hemos identificado que la producción va a ser igual al consumo, ¿no?, por trabajador más la inversión por trabajador. Así hay que entenderlo, por favor, ¿ya? Cuando hablamos acerca del tema del ahorro, si ustedes también recuerdan, y es por eso que hemos analizado anteriormente otros modelitos. En ahí habíamos establecido concretamente en el mercado de dinero, ¿no?, que el ahorro era igual al tema de la inversión. ¿Qué quiere decir? De que un ingreso extra, ¿no?, por tema de ahorro, lo podíamos nosotros también interpretar como una inversión posible extra, es decir, y por eso se establecía una igualdad. Para este caso, el tema del ahorro, que está representado por, ok, la S, es la tasa del ahorro, dice la fracción de la renta que es ahorrada, ¿no? Eso hay que entenderlo como la tasa de ahorro. Es decir, que te den un sol más, ese un sol más, ¿cuánto lo vas a destinar para ahorro? Es decir, ¿y cuánto lo vas a destinar como gasto o como inversión en este caso? ¿Ya? Para el modelo de Solon, él considera que esa S que representa la tasa de ahorro es un parámetro exógeno. ¿Ya? Es un parámetro que no depende de alguien, porque el término exógeno es decir, algo de afuera. Lo contrario sería un modelo, digamos, un parámetro endógeno, es decir, que nosotros podemos controlar. Entonces, la S minúscula va a ser la única variable que no es igual a la versión en mayúscula dividida por L, ¿ya? Y por ende, la función del consumo, concretamente, va a estar determinado en términos
por trabajador de esta manera, ¿ya? Donde 1, es decir, una unidad adicional menos esta tasa de ahorro multiplicado por la producción o por la producción por trabajador, ¿no es cierto? Porque es una Y minúscula. Ahora, respecto al tema del ahorro, concretamente también habíamos identificado de que ahorro por trabajador, de que va a tener una vinculación concretamente al tema de la identidad, de la contabilidad, ¿no? En las anteriores sesiones habíamos hablado de que para este caso Y va a ser igual al consumo más la inversión. Ojo, todo es en términos de trabajador, ¿ya? Entonces, si este mismo ejemplo vamos a trasladar respecto al tema del ahorro, simplemente vamos a reemplazar algunos aspectos, ¿ok? Y sacando en conclusión, tenemos que la tasa de ahorro va a estar representada por trabajador de esta manera, ¿ya? Y si esta lo podemos reemplazar también en concreto, ¿no? Para no hacer muy largo el tema de la explicación. De paso, les reitero, ustedes tienen todo el material, lo pueden analizar con total tranquilidad en la comodidad de sus casas. Hemos identificado de que la I, que representa la inversión por trabajador, va a ser igual, ¿no? A la tasa de ahorro, por este caso, por trabajador, ¿ya? Y esta también lo podemos graficar, ¿no? Por el lado de las abscisas encontramos la tasa por trabajador, ¿ya? Es una K minúscula. Por el lado de las ordenadas encontramos ya también la producción por trabajador, ¿no es cierto? Concretamente, aquí está la producción por trabajador y el capital por trabajador. Hemos identificado la función de la producción, ¿no? Acá. Pero también encontramos una curva que va a ser de la función, en este caso de la producción, pero ojo, acá lo que encontramos es la tasa de ahorro, ¿verdad? Y hemos identificado también que el ingreso por capital, perdón, el ingreso por trabajador va a estar vinculado al consumo por trabajador más la inversión por trabajador. Y aquí está, ¿cierto? Esta ecuacióncita. Lo que estamos acá, estamos traduciéndolo prácticamente aquí en todo este gráfico, ¿ya? Parte también del tema de entender el modelo de Solon es aplicar el tema de la depresión, porque recordemos, el capital en este caso va a tener también, no es que va a ser infinita en esto, ¿no? Todo elemento que representa, digamos, un capital, necesariamente tiene que estar apegado a un factor a la par, que es el tema de la depresión, porque la depreciación, perdón, porque la depreciación va a hacer, ¿no? Que este capital a la larga, ¿no? Pierda su validez, ya sea en términos económicos o, digamos, su validez en cuanto a la búsqueda de una mayor efectividad o eficacia en la aplicación, en la producción, ¿verdad? Entonces, este símbolo va a representar la tasa de depreciación, ¿ya? Vamos a apresurarnos un poquito más. Esto ya ustedes lo pueden analizar con mayor detenimiento. Y también es importante observar el tema de la acumulación del capital. Para este caso, la idea básica, aquí hay que entender, es que la inversión va a aumentar el stock de capital. La depreciación lo reduce, ¿ya? En concreto eso. Es decir, acá vamos a tener esta ecuación, ¿ya? Esta va a ser la variación del stock de capital, ¿ya? La variación del stock de capital va a ser igual a la inversión, ¿no es cierto? De manera positiva. ¿Qué quiere decir? De que si va a existir mayor inversión por trabajador, entonces esto directamente va a existir un incremento del stock de capital, ¿verdad? Pero el stock de capital va a tener una relación inversa, ¿no? Respecto al tema de la depreciación, ¿ya? Y bueno, podemos encontrar esta nueva funcioncita. Esta va a ser la ecuación de la acumulación de capital, ya que justamente también el modelo de Solo habla sobre ello. En concreto, entonces, también encontramos que la renta per cápita, ¿no? Recordemos que esta es la producción por trabajador, lo que entendemos como una renta per cápita, va a tener como función, ¿no? Acá. Mientras que el consumo per cápita, perdón,
va a tener esta misma ecuación, ¿no? Que anteriormente ya lo estábamos analizando. Ahora, así para agilizar un poco, cuando nosotros hablamos acerca de un estado estacionario, hay que entender de que este estado estacionario es cuando una economía, por ejemplo, está, cuando hace uso más eficiente de sus recursos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando K, concretamente, que está representado por el stop de capital, ¿no es cierto? Llega a un stop de capital que lo vamos a visualizar, diga, acá, por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos por el lado de las abscisas un capital por trabajador, ¿verdad? Y por el lado de las ordenadas tenemos la inversión y la depreciación. Ya sabemos más o menos, digamos, la vinculación que tienen de manera directa, la otra de manera indirecta, ¿no es cierto? O inversa, perdón. Acá también teníamos la curva de la función, en este caso de producción, representada también por la propensión al tema de la tasa de ahorro, ¿verdad? Pero esta línea que representa acá concretamente viene a estar representado por, ¿no? La depreciación que se le está haciendo al capital. Entonces, el estado estacionario representa justamente este cruce que va a existir entre estas dos curvas de la función, ¿ya? Esto representa. Por eso bien claro se decía, en una economía en concreto se puede hablar de un estado estacionario, ¿no? Cuando se hace el uso más eficiente de los recursos, entendiendo lógicamente que va a existir siempre el tema de la depreciación, ¿ya? Pero al margen de todo ello, lo que se está buscando principalmente, ¿no? Es llegar a este, digamos, este escenario del uso eficiente de los recursos. Y acá podemos también entender y ver acerca de los movimientos del estado estacionario. Ojo, miren, nuevamente encontramos el tema de la inversión, ¿ya? La inversión va a estar, digamos, vinculada obviamente a un margen de la depreciación y a esta diferencia que va a existir. Ojo, esta línea es de la depreciación, ¿verdad? Entonces, el stop de capital va a estar representado por este margen, pero el cruce de estas dos va a estar representado por el estado estacionario. Y acá nosotros podemos observar cómo es que se está realizando un movimiento del stop de capital hacia el estado estacionario, hacia esta acá asterisco, ¿ya? Y ahí ustedes más concretamente, con calma, lo van a poder revisar. Pero en resumen, lo que podemos decir que es que la K, ¿no? K3 en este caso, es menor que K asterisco, ¿no es cierto? Que es el estado estacionario. Eso representa que la inversión supera la depreciación y K continuará creciendo hasta K asterisco. ¿Ya? Toda esta evolución que anteriormente, ¿no? Se ha estado viendo, lo podemos ver resumido concretamente en este pequeño párrafo. En concreto, llegamos a entender de que la función de la producción que se establece en el modelo de Solon, para entender el tema de la producción, tiene que estar apegado, ¿no? A que un incremento en Y, que es, digamos, la producción, se debería, se deberá bien a una mejora tecnológica, ¿no? Bien a un incremento de algunos de los factores. Esta función de producción es la función que establece justamente el modelo de Solow, el cual dice que el crecimiento económico, que estaría representado por la Y, ¿no? Por la producción constante y continua, va a ser igual a la A. La A representa el tema de la mejora tecnológica y por eso, concretamente, al modelo de Solon se le llama un modelo exógeno, es conocido. ¿Qué quiere decir? De que el tema de la mejora tecnológica no es algo que necesariamente un país lo tenga que desarrollar para incrementar su producción. Porque recordemos, el tema de los celulares, nosotros lo hemos inventado, es decir, Perú lo ha inventado, no, sino ha sido de repente una tecnología que se ha suscitado en otro país, pero nosotros lo estamos utilizando para incrementar nuestra producción, pues claro que sí. Entonces, esta A que está representada por la mejora tecnológica que se va a dar de manera continua y constante, ¿no? No es que porque, ay, al país A es un país enemigo, imaginen, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo. Corea del Norte es un país ahí, ¿no? Que no tiene buena vinculación, entonces no hay que desarrollar esta tecnología porque vamos a beneficiar a este país. No, no existe eso, no existe eso. Pero entonces la mejora tecnológica es, digamos, un elemento exógeno, es algo que nosotros no controlamos,
Entonces, el incremento de la función de la producción va a estar en función a la mejora tecnológica o también puede estar en función al incremento del capital o de L, que representaría, digamos, la población o la mano de obra, ¿no? O la mano trabajadora en este caso, concretamente. En resumen, el modelo de Solon, para no extenderme un poquito, ¿no? Podemos establecer de que muestra que a largo plazo los niveles de vida de los países van a tener que depender positivamente de la tasa de ahorro, que es la S minúscula que les comentaba, pero negativamente de la tasa de crecimiento de la población. Eso creo que ya lo hemos visto en la primera parte, ¿no es cierto? Digamos, China es un caso excepcional y ustedes me dirán, pero profesor, ahí tiene una tasa, digamos, un crecimiento de su población totalmente, digamos, fuera de lo normal, pero ellos lo han sabido aprovechar, lo han utilizado como un recurso. Si no tienen oro, no tienen metales, así como nosotros, entonces ellos que han visto conveniente, nosotros tenemos mano de obra. Como hay en abundancia, entonces nuestra mano de obra es más barata y por eso la paga de mano de obra en China es barata, pues a nivel, digamos, de comparación de los otros países. Y para ellos es un recurso. ¿Qué más? Establece que un incremento en la tasa del ahorro conduce a una mayor producción a largo plazo, ¿verdad? Porque el ahorro, a la par, a largo plazo, ¿en qué se va a ver traducido? Mayor ingreso o mayor inversión. Y ambos, a la vez, ¿en qué se van a ver traducido? En un incremento de la producción, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que el crecimiento más rápido se desarrolla de manera temporal, ¿no? Pero no un crecimiento más veloz en estado estacionario. Claro, ustedes han visto, un estado estacionario es un estado donde todo se está desarrollando de manera eficiente, entonces la economía llega a un tope, ¿no? Y lo que tiene que hacer bien es desarrollar otras estrategias para pasar a otro estado estacionario, o bien eso puede ser un punto de quiebre para que también los países como que desarrollen ciertos rendimientos negativos. Entonces, si la economía tiene más capital que el nivel de la... Ojo, acá no he hablado acerca de la regla de oro. Obviamente no he hablado porque ese es un tema un tanto complejo. Les invito a que ustedes puedan revisar el modelo de Solon y identificar la regla de oro. Es otro tema que en concreto de seguro les va a ayudar a entender mucho por qué es que varios países, en este caso, su economía crece más rápida que otras, ¿ya? Y por último, es el tema de que si la economía, ¿no?, tiene menos capital que la regla de oro, en este caso, lo que les adelanto es entonces que va a aumentar el ahorro, incrementará el consumo y la generación y las generaciones futuras, pero reducirá el consumo de las generaciones actuales, ¿ya? Si quieren entender un poquito este último párrafo, por favor, les invito a que revisen con mayor calma la regla de oro del modelo de Solo, ¿ok? Bueno, señores estudiantes, simplemente me toca agradecer nuevamente a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de nuestra última clase sobre economía para no economistas, esperando de antemano que entiendo de que muy posiblemente ha habido temas un tanto complicados, pero de seguro siempre se ha tratado de buscar algunos ejemplos como para que nosotros podamos entender de manera muy sencilla cómo es que en este caso digamos, la ciencia económica dota de las herramientas necesarias para poder entender un poco el comportamiento de la población o principalmente desarrollar aspectos de la proyección del comportamiento, no solo de la población, sino de la propia economía, ¿no? Y bueno, simplemente me toca agradecer y ya nos estaremos observando o desarrollando algunas sesiones más adelante. Conmigo sería conmigo sería todo. Hasta luego, permiso.